La lección de hoy está en Primera Corintios. Nosotros estuvimos hablando de Corintios en términos generales la semana pasada. Entonces yo quiero repasar un poquito aquí, en este mapa. Vamos a ver si un día localizamos esta mensaje en un sitio más accesible para ustedes. Donde esto es un mapa de la cuenca, por decirlo así, del mar Mediterráneo. Este que está aquí es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Este inmenso mar que está aquí. Ustedes ven aquí lo que es Italia. Aquí está Roma, que es la capital de Italia. Entonces, entre Italia y esta tierra que está aquí, esta es Grecia. Aquí está Macedonia. ¿Se acuerda de la visión que tuvo San Pablo de un varón que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos? Y esto queda en Grecia, esto es parte de Grecia. La iglesia de Corinto, ¿se acuerda usted de Corinto? Está en Grecia, aquí cerca de Atenas. Entonces esta parte para aquí es el Asia Menor, que es lo que hoy en día Turquía. La iglesia de Éfeso, que es el otro versículo que vamos a estar aquí estudiando, está aquí indicada por este globito que es el símbolo universal ahora, acerca de la localización. Por GPS, el location de GPS, está en este lugar. Fíjense que Efesios está en Asia Menor. Entonces, acuérdense también que cuando estuvimos dando la introducción a Corinto, esta carta a los Corintos, escrita por Pablo, fue escrita desde Éfeso. Y ya Pablo iba y también la carta que se escribió a los romanos, que le estuve también estudiando, fue escrita estando Pablo aquí en Éfeso. Esas dos cartas fueron escritas de ahí. Ahora, la iglesia de Corinto la fundó Pablo, la iglesia de Roma la fundó Pedro, la iglesia de Éfeso no la fundó Pablo. De hecho, no se sabe quién fundó la iglesia de Éfeso. Se cree que fue alguno de los cristianos que estuvieron en el día de Pentecostés, que había de diferentes partes del mundo, de los que estaban allí, vinieron y fundaron la iglesia de Éfeso. Y hay dos personas que se citan como posibles fundadores, pero que no está corroborado históricamente. Y es una pareja de siervos del Señor, se llamaban Priscila y Aquila. Priscila y Aquila era una pareja convertidas con Pablo, que eran unos grandes líderes en esta época de la iglesia primitiva, hombres utilizados por Dios. Así que nosotros podemos comparar, cuando se escribe a los Corintios, se escribe desde Éfeso. ¿Ve? Entonces, por eso es que Pablo en una parte dice ahí, yo me enteré de los problemas que tienen ustedes allí en Corinto, de sus divisiones, a través de Cloé. ¿Quién era Cloé? Cloé era una mujer rica, que de hecho tenía esclavos. Y algunos de esos esclavos que ella tenía eran conversos. Ya habían dejado de ser esclavos y eran conversos. Por eso es que Pablo dice, yo me enteré de los problemas que ustedes están teniendo en Corinto a través de Cloé. Y el problema que estaban teniendo en Corinto era que había mucha división, había mucho líder y había mucha falsa doctrina también, que son dos cosas distintas. Y por eso entonces yo quiero ubicarlos a ustedes en este contexto geográfico y también histórico. Ya cuando Pablo y hacer una comparación entre las circunstancias, porque aquí estamos citando dos versículos, dos porciones de la Biblia, y la estamos integrando, una de Corintios y otra de la carta a los Efesios. La estamos integrando porque hablan del mismo tema. Y en realidad, tanto la iglesia de Corinto como la iglesia de Éfeso tenían problemas similares. Los problemas que siempre discutimos aquí, que eran los problemas del judaísmo, los problemas del paganismo introduciéndose a la iglesia. Como parte de esa introducción del paganismo en la iglesia, pues nosotros teníamos muchas falsas doctrinas que eran basadas en los mismos creencias paganas. Así que, pero aparte de ese problema doctrinal que había, de confusión doctrinal y de herejía, existe otro problema que es separado a esa, y es el problema del culto a la personalidad, del culto al líder. Son dos cosas distintas, porque usted puede tener que haya un problema doctrinal, por la razón
que sea, que unas personas opinan de tal o cual manera. Y eso se habla, se discute. Pero entonces, aquí, aparte de este tipo de problemas, quizás relacionado al otro que voy a mencionar, estaba el problema del culto al líder. Las personas necesitan un líder. ¿Ustedes se acuerdan de Puerto Rico? En la época de Muñoz Marín le decían el bate, porque ese era el líder. ¿Ustedes sabían eso? A Muñoz Marín le decían el bate. Es una palabra de esa época, quería decir, ese hombre es el que, ese es el líder. Entonces, Muñoz Marín, pues no vamos a entrar en política, o los líderes que fueran, tenían su mensaje, etcétera, etcétera. Pero aparte de ese mensaje, había un culto, una admiración hacia esa personalidad. Hacia esa personalidad. Entonces, en esta época, en la iglesia de Corinto, a Pablo, los de Cloé le informaron sobre este asunto, ¿no? De que aparte de los problemas doctrinales que había, que decía, se inventaban 20.000 cosas. Miren, al extremo de que una de las doctrinas que estaba pululando por allí era que la gente no se debería casar. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba tan pronto a venir, que ¿para qué se tenían que estar casando? Y así la gente se inventa 20.000 cosas, y hay líderes que son sumamente atractivos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Jim Jones. Ese hombre era un paquete de mentiras, era obvio que era un paquete de mentiras, de engaños, de falsedades, de rencor hacia el hombre mismo, hacia la humanidad misma. Sin embargo, ese hombre tenía unos seguidores que lo siguieron hasta la muerte. Así que no era por sus mentiras, era por el culto a esa personalidad. Por eso el apóstol Pablo pues quiere dejar bien claramente establecido aquí este asunto. Aquí no soy yo, ustedes no me tienen que hacer caso, yo soy uno más, ni es fulanito, ni es Apolo. Aquí el único líder, mira, había gente que decía, y nosotros seguimos a Cristo, como si Cristo fuera uno más de otros. Fíjense la confusión que había. Y este es el problema que entonces el apóstol Pablo está atento. Porque entonces esta diversidad de doctrina y diversidad también de liderato, ¿qué creaba entre las personas? Creaba desunión, creaba contienda, desacuerdo. Pues como a veces vemos hoy en día en las iglesias, que la gente hasta se convierte en enemigos. Y Pablo dice claramente, eso no puede ser así. Entonces Pablo se caracterizaba porque él llamaba al pan pan y al vino vino. O sea, en otras palabras, llamaba a las cosas por su nombre. Y él le decía, ustedes váyanse a leer el Torá o váyanse a leer esta carta, está bien, todo eso. Pero aparte de decirle todo eso, le decían, ustedes deben seguir esta pauta que yo se las estoy dando, pero se las estoy dando como palabra que viene de Dios hacia ustedes. Esa autoridad que el apóstol Pablo se confería a sí mismo, era la autoridad que venía de Dios. No era una persona infatuada, era todo lo contrario, una persona humilde. Pero una cosa es ser humilde y manso, y otra cosa es no tener la capacidad de ser un portador de la verdad. Y la verdad a veces duele, y para algunas personas resulta amarga, pero es necesaria. Nosotros tenemos que enfrentar la verdad, vivir con ella, buscarla, hacernos a ella. Y ese es el mensaje que le está dando Pablo aquí. Por eso cuando él le habla a los corintios y después él complementa este mensaje a los corintios con lo que él escribe a los efesios, uno se pregunta, uno se pregunta, está bien, perfecto, que los que preparan este material lo hayan traído, pero es que no solamente hay una complementación en términos de los mensajes, sino que históricamente estas iglesias tenían problemas similares. Así que no solamente era el mensaje traído en abstracto, como algo que se podía aplicar a una situación como nosotros la podemos hacer en el día de hoy. Esto nosotros lo estamos trayendo en abstracto aquí a nuestros tiempos para aplicarlo a nuestra vida cristiana. Aparte de eso, había una similitud en ambas congregaciones, que ya hemos mencionado. Así que vamos a leer los versículos y a comentar un poquito sobre esto. Y si hay preguntas, pues estamos aquí. Lo que podamos contestar, lo contestamos, y lo que no podamos, lo buscamos y se lo enviamos por el YouTube.
Así que, hermano, también una vez más les recomiendo que busquen Efesios en el YouTube. Es un estudio muy bueno también. Ok. Vamos a empezar con la hermana Cristina. Ok. Fíjese el abordamiento que está usando el apóstol San Pablo. Él le dice, os ruego. Él va con humildad. Pero en realidad ese es un mandato apostólico, pero él lo trae con humildad. Y que no haya entre vosotros divisiones, ¿ven? Había muchas divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Por ese corito lo vamos a cantar otra vez al final para despedir el servicio. La necesidad de la unión en la iglesia. Hermana Cristina, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí, exacto, que tenía la cuestión doctrinal, pero a la misma vez estaba mediado por el culto a la personalidad de los líderes. Vamos entonces al próximo, hermano Félix. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé y hay entre vosotros contienda. ¿Quiénes eran los de Cloé, hermano Félix? A ver cómo está esa memoria. Lo acabamos de explicar. Ok, muy bien. Que habla de que había sido informado, ellos le llevaron el mensaje. Ellos no había cogeo, US Mail no existía ahí. Había unos correos romanos, pero no era tan fácil acceso a eso. Contiendas. En las iglesias parece una palabra que a uno no le gustaría escucharla, que ocurre en las iglesias, pero desgraciadamente sucedió y hoy en día sucede también. Pero no estamos en la voluntad de Dios si estamos con contienda entre nosotros mismos por las razones que sean. Proseguimos, hermano Félix. Algunos decían, no, sí, nuestro líder es Pablo, y otro decía Apolo, que era un gran predicador. Cefas, ¿quién era Cefas? Ese Cefas que se menciona ahí. Pedro, ese Cefas era Pedro. Y otro dice, y yo de Cristo. Fíjense qué grado de confusión doctrinal existía en este momento. Y no es de extrañar, era una iglesia que estaba en formación. El apóstol Pablo, levantado por Dios, trató de darle un sentido, una coherencia, un entendimiento cabal de cuál era el mensaje de Cristo. Y lo estuvo logrando, pero no fue fácil. Si en esta época, tan cerca de Cristo, y estando el apóstol Pablo vivo, había esta confusión, ¿cuánto más nosotros no debemos esperar en el día de hoy? Claro, uno espera que esto se hubiera resuelto ya, y que a lo largo de los siglos esto estuviera resuelto, y que en estos momentos nosotros no tuviéramos grandes contiendas, pero surgen por ahí de vez en cuando problemas doctrinales. Así que la única forma que nosotros tenemos es aferrarnos a la palabra de Dios. Porque fíjense que en esta época no había una Biblia como tal. Lo que existía era básicamente el Torá de los judíos, y existían las cartas de Pablo. No había más nada. La gente escuchó a Pablo, no había tanta facilidad de comunicación tampoco. Y en un mundo pagano donde la gente le gustaba pensar e inventarse ideas y cosas, todo eso estaba bullendo dentro de la iglesia. Por eso es que fue tan indispensable que esto sucediera, que Dios levantara al apóstol San Pablo, porque definitivamente fue un instrumento que Dios trajo porque era indispensable, hermano. Sin el apóstol Pablo, la iglesia de que Jesucristo no hubiera salido de las 4 paredes de la sinagoga judía, allí en Jerusalén. Así que Pablo fue el hombre que Dios utilizó. Entonces eso nos enseña a nosotros que cuando hace falta algo, Dios lo provee. Como dice la palabra, Jehová Jireh. Yo preparé un video hace poco, porque me acordé de que la reverenda aquí utilizaba mucho esa palabra. Y ella siempre decía, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso, ¿qué quería decir? Que no nos ha fallado, Dios nos ha fallado, y según no nos ha fallado hasta aquí, tampoco nos va a fallar de aquí en adelante. Así que seguimos hacia adelante. Y aquí en esta mañana decimos lo mismo. Entonces,
En lo que se refiere a esto, nosotros echamos mano de la palabra, porque la tenemos. No tenemos a Pablo, ¿ok? No lo tenemos, ¿verdad que no lo tenemos? No hay nadie que pueda equipararse a lo que fue Pablo en esta época. De hecho, sería un problema bien serio si nosotros pusiéramos la mirada en un líder que estaría más o menos haciendo esas funciones de Pablo, porque no es para esta época. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios y nos afianzamos una vez más que es nuestra única guía. Yo conozco una hermana en la oficina que yo le digo, mira, están estos mensajes, dile a tu esposo que ve eso en YouTube porque yo estoy seguro que a él le va a gustar. Ella me dice, pero si es que él lo único que lee es la Biblia, él no quiere leer más nada, no quiere saber de más nada que no sea leer la Biblia. Y yo le dije, hermana, él está bien, él está correcto en lo que está haciendo, porque yo no he conocido a nadie que se haya extraviado estudiando la palabra. Por eso, para el problema de las contiendas, de las divisiones y del atractivo de los líderes, la única solución no está en lo que pensemos nosotros ni en lo que nadie nos diga, está en lo que dice la palabra de Dios. Porque la atracción del líder es muy fuerte, porque los seres humanos queremos tener a alguien de carne y hueso a quien seguir, pero eso no es así. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿quién es nuestra cabeza? Es Cristo, a quien único tenemos que seguir y escuchar y atender es a Cristo. Así que este era un problema que ellos tenían, estas personas que eran grandes apóstoles, que eran hombres de Dios, sin embargo su función era mal entendida, ¿ven? Porque ellos no querían ser percibidos de esa manera, pero la gente los percibía de esa manera, quería percibirlo, necesitaban emocional y psicológicamente percibirlo de esa manera. Pero hay que distinguir en lo que es nuestra necesidad emocional y nuestra necesidad psicológica de lo que es nuestra necesidad espiritual. Nosotros psicológicamente necesitamos un líder sobre esta tierra, pero eso no nos va a salvar a nosotros. Nosotros necesitamos el líder espiritual y ese líder, el único, es Cristo. Y entonces en estos tiempos repetimos, la única forma en que nosotros podemos abstraernos y salvaguardarnos de un problema similar al que tenía esta iglesia primitiva es en la palabra, yendo a la palabra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, la hermana Adelaida, en el 13. Sí. Ok. Estos líderes carismáticos tienen unas personalidades muy atractivas. Unas personalidades muy atractivas, la gente va a creer lo que ellos digan, no importa lo que digan. Así que hay que cuidarse de eso. Fíjate que el mismo apóstol dice que doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno en mi nombre. Digo, no, que yo no bauticé a ninguno para que ustedes no crean que lo estaba bautizando en mi nombre, para que uno diga que fuiste bautizado en mi nombre. No era el problema aquí, no era de los líderes, hombres de Dios, eran de otros líderes ya en segundo plano que malinterpretaban el rol de esos hombres de Dios. Esa era la dificultad aquí, cuando él habla de lo que la gente está haciendo, de estar siguiendo a personas. No es que Pedro exigiera que lo siguieran a él, no es que Apolos exigiera, no es que tuviera un grupo, es que había personas en la congregación que decían, mira, nosotros somos de este partido, Entonces, en el mundo evangélico hoy en día, donde tenemos tantas denominaciones, pues yo digo que eso es un mal que Dios ha permitido. No debería ser así. Pero en el inmenso amor de Dios, esas denominaciones se organizan y siempre y cuando estén dentro de los principios sanos, bíblicos, pues hacen su función. Lo que no se puede caer es en el denominacionalismo. Esa es la palabrita bonita de domingo. Denominacional. O sea, en creer que yo, porque soy bautista,
porque soy metodista, o porque soy defensor, o porque soy pentecostal, lo que sea, pues mi iglesia es la que es. Ese espíritu no es cristiano. No hay nada malo en que usted pertenezca a una denominación. Lo que es malo es que usted entienda que usted está en posesión de una doctrina particularmente superior a las otras. Y fíjense, ustedes se asombrarán, porque a mí personas me han dicho, en algunas ocasiones, yo soy esto, como queriendo decir, mira, y haciendo referencia a un tipo de denominación. Entonces, yo digo que nosotros no podemos decir eso de esa manera, porque nosotros lo único que somos es cristianos, somos cristianos. Y es como los que se dicen por ahí, los títulos de los ministros, esas cosas, que si reverendo, que si apóstol, todos esos títulos, yo creo que están de más también. El único título que nosotros tenemos es siervo, nosotros somos siervos de Dios, punto, somos siervos de Dios. Así que vamos a terminar con Efesios 4:3, Ok, así que aquí se resume teológicamente todo lo que debe ser su pensamiento, su actitud y su expresión dentro de la iglesia. Fíjate que expresa lo positivo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos y que esté en el espíritu que prevalece en el Salmo 133. Bueno, y las características a los cuales él llama y ruega a esta gente para que adopten son las de la humildad, mansedumbre y paciencia.